Tenemos dos coches de juguete. El primer vagón, de 2 kilogramos de masa, viaja a 3 metros por segundo hacia un segundo riel. Coche de 1 kilogramo de masa. Hay un parachoques en el segundo vagón que se engancha en el momento en que chocan los vagones y no lo suelta. El parachoques actúa como un resorte de una constante elástica, K, igual a 2 newtons por metro. El segundo coche está a 10 metros de una pared. Configure y resuelva el sistema. También dejaremos que x1 sea igual al desplazamiento de la masa 1, y x2 sea igual al desplazamiento de la masa 2 y que el tiempo, t, igual a 0, sea el tiempo de conexión de los dos coches. Para configurar el sistema de ecuaciones diferenciales que modelan el sistema, utilizamos las ecuaciones fuerza igual a k, multiplicado por x, donde acá es una constante de resorte, y x es la compresión del resorte, y la fuerza es igual a m, multiplicada por a, donde m es masa y a es aceleración. Observe que al realizar la sustitución, podemos formar la ecuación, m veces a es igual a k, multiplicado por x. Sin embargo, ak multiplicado por x será positivo si la fuerza es hacia la derecha. Será negativa si la fuerza está a la izquierda. Y tenemos una ecuación para cada una de las dos masas. Empezando por la masa 1, empezamos con m1, multiplicado por x1 doble primo, que es la masa multiplicada por la aceleración, que es igual a la constante del resorte, k, multiplicado por una compresión del resorte. Entonces, como masa 1 y se conecta con masa 2, observe cómo se comprime el resorte, lo que nos dará una fuerza hacia la derecha, es decir, una fuerza positiva. Y la fuerza del resorte es igual a la constante del resorte, K, multiplicado por una compresión del resorte, donde la compresión del resorte es igual a la diferencia del desplazamiento de masa 2 y masa 1 dadas por x2, menos x1. Esto debería tener sentido, porque si la masa 2 fuera desplazaba 4 unidades y la masa 1 se desplazaba 3 unidades, entonces el resorte se comprimiría 4 menos 3 o 1 unidad. Y ahora, pasando a la segunda misa. Empezamos con la segunda misa. Multiplicado por x2 por doble primo, que también es masa multiplicada por aceleración. Y ahora, cuando la masa 2 se mueve hacia la derecha, observe que el resorte se estira, tirando de la masa hacia la izquierda. Y por lo tanto, la fuerza va a ser negativo. Esto nos da que la fuerza del resorte es K, multiplicada por la compresión del resorte, que nuevamente es x2, menos x1. En este caso, la compresión en realidad es exagerado. Y ahora, sustituimos los valores conocidos, donde m1 es igual a 2, k es igual a 2 y m2 es igual a 1. A continuación, simplificamos lo correcto. Lado de las ecuaciones. El resultado es que 2x1 doble primo es igual a menos 2x1 más 2x2, y x2 doble primo es igual a 2x1, menos 2x2. También tenemos varias condiciones iniciales. Ambos coches comienzan con un desplazamiento de 0, lo que nos da x1 de 0 igual a 0, y x2 de 0 es igual a 0. El primer coche viaja a 3 metros por segundo, lo que nos da x1 prime de 0 es igual a 3, y el segundo coche arranca en reposo dado por x2 primo de 0 igual a 0. El siguiente paso es un derecho, el sistema de ecuaciones diferenciales en forma de m, veces vector x doble primo es igual a k, multiplicado por el vector x, donde m es la matriz de 2 en 2 que contiene los coeficientes de las segundas derivadas a lo largo de la diagonal principal. Esto nos da la matriz de 2 por 2 con entradas 2, 0, 0, 1. Luego tenemos las veces que el vector x, el doble primo es igual a la matriz k que contiene los coeficientes de x1 y x2, lo que nos da la matriz de 2 por 2 con entradas menos 2, 2, 2, menos 2, multiplicadas por el vector x. El siguiente paso es resolver para el vector x' doble multiplicando ambos lados por la inversa de la matriz M. Como la matriz M es una matriz diagonal, podemos determinar fácilmente la inversa de la matriz M tomando los valores recíprocos de las entradas a lo largo de la diagonal principal, que he mostrado aquí abajo. Al multiplicar ambos lados por el inverso M, obtenemos que el vector x doble primo es igual a la matriz de 2 por 2, que llamaremos matriz A, con entradas menos 1, 1, 2, menos 2, multiplicadas por el vector x. Y ahora, podemos resolver el sistema en esta forma. El siguiente paso es determinarla. Valores propios de la matriz A. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Para determinar los valores propios, necesitamos configurar y resolver la ecuación. El determinante de la diferencia de la matriz A, y la lambda I es igual a 0. Así que aquí tenemos la configuración, simplificando. A continuación, evaluamos el determinante. Igualarlo a 0. Y resuelve para lambda. Aquí está el trabajo. Esto nos da lambda igual a 0 o lambda igual a menos 3 o más específicamente, lambda sub 1 es igual a 0. Y lambda sub 2 es igual a menos 3. Esto también indica que 0 es igual a menos omega sub 1 al cuadrado, y menos 3 es igual a menos omega inferior a 2 al cuadrado, lo que indica que omega 1 es igual a 0 y omega 2 es igual a la raíz cuadrada de 3.
Como tenemos un valor propio 0, ahora sabemos que la solución general estará en la forma que se muestra aquí en la parte inferior para x de t. De nuevo, esta es la forma que utilizamos cuando tenemos un valor propio de 0. Si tenemos dos valores propios negativos, utilizamos la forma de x de t que se muestra arriba. Nuestro siguiente paso es determinar vectores propios correspondientes. Para ello, configuramos la ecuación, la diferencia de la matriz A y la lambda I, multiplicada por el vector v igual a 0, y determinamos un vector v así que para lambda sub 1 igual a 0, esta es la configuración. Simplificando, ahora necesitamos para resolver el sistema. El sistema tiene un infinito número de soluciones. Y por lo tanto, podemos determinar un vector propio utilizando solo una ecuación. Observe que la primera ecuación es menos v1 más v2 es igual a 0, o v1 es igual a v2. Dejemos que el vector propio v1 sea igual al vector 1, 1. Y ahora, seguimos el mismo procedimiento para lambda sub 1 igual a menos 3. Esta es la configuración. Simplificando, usando la primera ecuación, tenemos 2v1 más v2 igual a 0 o v1 igual a menos la mitad v2. Dejemos que v2 sea igual a menos 2. Y, por lo tanto, v1 es igual a 1. Esto nos da un vector propio correspondiente. v2 es igual al vector 1, menos 2. Y ahora, tenemos toda la información que necesitamos para determinar la solución general. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. De nuevo, usando la fórmula para x de t, cuando tenemos omega 1 igual a 0, tenemos que el vector x es igual al primer vector propio 1, 1, multiplicado por la cantidad a1 más b1t, más el segundo vector propio 1, menos 2, multiplicado por la suma de a2, multiplicado por el coseno, la raíz cuadrada de 3 toneladas y b2 por el seno, la raíz cuadrada de 3 toneladas. Observe cómo tenemos el aquí la raíz cuadrada de 3 porque omega 2 es la raíz cuadrada de 3. También podemos escribir la solución general en la forma que se muestra aquí a la derecha. Ahora que tenemos la solución general, podemos usar las condiciones iniciales para determinar la solución en particular. Observe cómo también podemos. Escribe las condiciones iniciales como x de 0 es igual a el vector 0, 0, y x' de 0 es igual al vector 3, 0. Así que en el siguiente paso, utilizamos la condición inicial, x de 0 es igual a un vector 0 para determinar a1 y a1. Para ello, sustituimos 0 por t. En la solución general y en un estándar igual al vector 0. Sustituyendo 0 por t, terminamos obteniendo los dos por una matriz con entradas, a1 más a2 y a1 menos segunda 2 es igual a un vector 0. Es posible que desee pausar el graba y verifica esto. Y ahora, tenemos que resolver el sistema. Para ello, podemos configurar arriba una matriz aumentada y más bien, entonces forma escalonada de hileras reducida. Esto indica que a1 y a2 ambos son iguales a 0. Ahora, podemos simplificar x o x de t. Si a1 y a2 son iguales a 0, ahora podemos escribir x de t o x como la matriz de 2 por 1 donde las entradas son. Ahora b1t más b2, seno, raíz cuadrada de 3 toneladas, y b1t menos 2b2, seno, raíz cuadrada de 3 toneladas. El siguiente paso es encontrar x' de t y luego usar la segunda condición inicial. X' de 0 es igual a el vector 3, 0. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. De nuevo, el siguiente paso es encontrar x' de t, lo cual he hecho aquí. Y ahora, usamos la condición inicial, x' de 0 es igual a el vector de 3, 0. Sustituimos 0 por t y establecemos x' de 0 igual al vector 3, 0. Una vez más, es posible que desee. Pausa el video y verifica. Este es el resultado. Y ahora, tenemos que resolver el sistema. Aquí tenemos una matriz aumentada escrita en forma escalonada de filas reducidas. La primera indica que b1 es igual a 2. La segunda indica que b2 es igual a la raíz cuadrada de 3, dividido por 3. Ahora, vuelvo a x de t y sustituyo b1 es igual a 2, y b2 es igual a la raíz cuadrada de 3, dividido por 3. Y ahora, tenemos la solución al sistema. Antes de continuar, hablemos de lo que podemos hacer con esta solución. Podemos usar x de t para determinar el desplazamiento de cualquiera de los coches en un momento, t, donde x1 de t es igual a 2 toneladas, más 1, dividido por una ruta cuadrada de 3, multiplicada por el seno de la ruta cuadrada de 3 toneladas. Y x2 de t es igual a 2 toneladas, menos 2, dividido por la ruta cuadrada de 3, multiplicado por el seno, la raíz cuadrada de 3 toneladas y igualamos x2 de t a 10 y resolvemos t. Lo podemos encontrar cuando la masa 2 choca contra la pared. Recuerda que está a 10 metros de la pared. Esto ocurre aproximadamente a los 5,22 segundos. También podríamos usar x' de t para determinar la velocidad de cualquiera de los coches en el momento t, donde x1' de t es igual a 2, más el coseno, la raíz cuadrada de 3 toneladas, y x2' de t es igual a 2 toneladas menos 2 cosignos, raíz cuadrada de 3 toneladas por ejemplo,
podemos encontrar un primo x2 de 5.22 para determinar la velocidad a la que la masa 2 choca contra la pared, que resulta ser aproximadamente 3,85 metros por segundo. Espero que esto le haya resultado útil.